Gloria a Dios. Hoy el pastor Gustavo Márquez llega a todos y cada uno de ustedes con un importante tema de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver en el libro de Joel, capítulo 2. Primero que todo vamos a hacer una oración, saludando a todos en el glorioso y santo nombre del Señor Jesús de Nazaret, deseándoles muchas bendiciones del cielo, bendiciones de lo alto en gran abundancia. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este nuevo día que nos has concedido, no solamente para estar delante de tu presencia, para adorarte y para glorificarte, pero también para estar enfrentados a las diferentes necesidades y situaciones, algunas muy adversas, pero también enfrentándonos en tu grande y glorioso nombre a todas las bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros en este nuevo y maravilloso día. Gracias por la salud, gracias por la paz, gracias por la tranquilidad, gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Quiero compartirles en relación con el tema del Espíritu Santo, partiendo desde el libro de Joel, capítulo 2, versículo 30, 31 y 32, inclusive. A la letra dice, en el nombre del Señor Jesús. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente, el cual Él habrá amado. Amén. Bueno, este pasaje está relacionado con señales para el tiempo final. Y como el tema que les voy a compartir se relaciona con el Espíritu Santo, también esto fue una señal que el Señor Jesús dejó. Y ahí quiero que veamos versículos anteriores para que comprendamos mejor la idea. Si esta señal que aparece en el versículo 28, ahí mismo en el capítulo 2 del libro de Joel, donde dice de la siguiente manera: y después de esto, bueno, después de muchas cosas acontecidas, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán, dice el Señor Jesús, en aquellos días. Según lo estamos viendo entonces, estamos en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. No es que hasta ahora sucede. El Señor Jesús fue claro y enfático en decirle a sus discípulos. Y claro, entendiendo que en el tiempo de la ley no era manifestado el Espíritu Santo de una manera tal como en el día de Pentecostés y de ahí en lo adelante hasta hoy. Pero no es que el Espíritu Santo no estaba, ni tampoco es que el Espíritu Santo no se manifestaba en las personas. Tenemos una cantidad de ejemplos en la Sagrada Escritura y como para ir ligero rápidamente le menciono el caso de cuando Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo. Entonces Aholiab y Bezaleel fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, lo dice la Sagrada Escritura, y era muy diferente la acción del Espíritu Santo a través de ellos como lo fuera a través suyo y mío. También, yendo así muy rápido, muy a velocidad, cuando
por mandato de Dios, el profeta Samuel unge al joven Saúl para que sea rey en Israel. Entonces luego le dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre él y profetizará. Y aparte de eso, lo más importante, y cuando el Espíritu Santo venga, serás mudado en otro hombre. Y allí se dio entonces lo que exactamente quiero enfatizar respecto a la presencia del Espíritu Santo en alguna vida, en algún hombre, en alguna mujer. Porque aquí dice, y quiero ser enfático en lo que ya leí, pero voy a repasarlo. El verso 28 ahí en Joel, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo quisiera preguntarle, ¿será que todo ser humano, llamándose carne, entonces vendrá sobre todos ellos el Espíritu Santo? Pues yo creo que la respuesta sería obvia, no, porque está hablando de un pueblo selecto, un pueblo seleccionado. En otras palabras, Dios le está hablando a su pueblo. En aquel entonces, es decir, en el tiempo de Joel, se llamaría el pueblo de Israel. Era el pueblo que Dios había escogido. Pasando el tiempo, entonces Dios promete que no solamente sobre los israelitas, sino sobre los gentiles. ¿Cuándo y por qué se dio esto? Porque dice en el Evangelio según Juan capítulo 1, verso 11 y 12, a lo suyo vino, es decir, al pueblo de Israel, a su iglesia de aquel entonces, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Tenga en cuenta que habla de aquellos que creen en su nombre. Hay muchos que no creen que el nombre de Dios es Jesús o Yeshua, como se dijera en hebreo. Y entonces, como hay muchos que no creen, allí dice claramente el Señor Jesús que es para los que creen en su nombre. Aquellos serán llamados hijos de Dios. Y para esos hijos de Dios, luego lo confirma en Efesios 1:13, que ellos tendrán las arras del Espíritu Santo. Es decir, como el anuncio, o llamémoslo más bien, lo que Dios quiere darle como anticipo y garantía del reino de los cielos o de la salvación. Entonces, si el Espíritu Santo no ha de venir a toda carne como hombre, como mujer e inclusive como animales, porque al hablar de toda carne cualquiera puede pensar que también los animales que son carne entonces tendrían el Espíritu Santo. Pues no, espero que entienda bien que cuando el Señor Jesús le habló a su iglesia, estando ya Él presente como hombre en la tierra, porque tenemos bien claro que Dios fue manifestado en carne. Entonces, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, tenemos una promesa extraordinaria del Señor. Capítulo 1, verso 5, el cual también leemos en el nombre del Señor Jesús. Perdón, desde el verso 4 vamos a leer. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, es decir, lo que le había dicho a Joel, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque ya el Señor se lo había venido advirtiendo a sus discípulos, que ellos serían llenos del Espíritu Santo, o en otras palabras, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, estaré en vosotros, habitaré en vosotros, en fin, una cantidad de términos que enseñan la presencia del Espíritu Santo en el corazón de alguna persona. Pero sigue diciendo el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, dice el Señor Jesús, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quisiera preguntarle, ¿cree usted a esas palabras?
El Señor prometió a toda su iglesia, óigalo bien, a toda su iglesia, bautizarlos con el Espíritu Santo en un corto tiempo. Me he dado cuenta que muchas personas han sido llenas del Espíritu Santo y se les ha concedido el don de hablar en nuevas lenguas. Antes de ser bautizados, apenas se están congregando, están tratando de obedecer la palabra de Dios, pero en ese transcurso, en ese lapso, el Espíritu Santo se manifiesta en sus vidas, dándoles ese precioso don de hablar en lenguas. Pero sigue diciendo aquí, en el mismo capítulo 1 de los Hechos, verso 8, ahí está totalmente claro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En otras palabras, ¿para qué es el poder? Para testificar, para hablar de la palabra de Dios, para profetizar, como se le dijo a Saúl. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en una persona, bueno, hay una cantidad de manifestaciones. Vuelvo y repito, en el caso de Saúl, una de las manifestaciones fue que fue mudado, es decir, lo cambió en otro hombre. Dios cambia el corazón cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Amén. Cambia esa persona. Si era un borracho, si era un maldiciente, si era un ladrón, si era un afeminado, si era una prostituta, en fin, lo que haya sido, Dios lo cambia. Será mudado en otro hombre, será mudada en otra mujer. Pero en el caso de Saúl, también profetizó al punto que muchos que le habían conocido antes como el que trabajaba por allá con el papá, arando y cultivando y cuantas cosas más, porque Isaí era dueño de una hacienda y Saúl era su hijo, entonces pues los hijos trabajan junto con el papá, eso nos enseña la Sagrada Escritura. Así que cuando lo vieron hablando, profetizando, no hablando en lenguas, porque no dice la Sagrada Escritura que Saúl, lleno del Espíritu Santo, habló en lenguas, pero sí profetizaba, es decir, si hablaba la palabra de Dios, y se asombraron diciendo, ¿también Saúl entre los profetas? Si nos vamos rapidito, porque esto es un breve devocional, si nos vamos rapidito a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, espero que ustedes también tengan la Sagrada Escritura, la abran, para que lean conmigo. En el capítulo 14, la primera carta a los Corintios, comienza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y espero que usted note cuidadosamente, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, procure hablarle la palabra a todos, que Dios le llene de palabra de sabiduría. Ahorita vamos a ver esa partecita. Que le llene de palabra de conocimiento. Que le llene del poder con el cual usted puede abrir su boca y transmitir el mensaje de Dios para salvación de las gentes. Entonces, sobre todo, que profeticéis. Entendiendo claramente esto, profetizar entonces es más que hablar en lenguas. Y cuando el apóstol Pablo está hablando, él dice, yo también tengo el Espíritu Santo. En otras palabras, déjeme decírselo, no es el apóstol Pablo el que está hablando, sino el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo. Él es el que está diciendo, es el Espíritu Santo. Por eso sigue diciendo aquí en el mismo capítulo y el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quisiera, esto dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. ¿Por qué? Ahí está claro. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Ve? A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo creo que es facilísimo entender que no es que tenga que hablar en lenguas como señal evidente, es decir, como única señal.
Porque si habla con el poder de Dios, quiero aclarar que el poder de Dios también se llama unción. Es decir, la palabra unción define poder. Entonces, el poder de Dios en la persona que tiene el Espíritu Santo le hace hablar palabras de tal manera que los que las escuchan son persuadidos, son convencidos. Todo eso lo dice aquí el mismo capítulo 14. Pero vamos a ver en el capítulo 12 otro apunte muy importante. Cuando vemos en el capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Note cuidadosamente, un mismo Espíritu haciendo cantidad de cosas diferentes. Y hay diversidad de ministerios. Muchos ministerios hay para usted y para todos los de su casa, para todos los que están en su alrededor y para todos, como el Señor lo dijo a través de Joel. Pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones. Diversidad de operaciones. ¿Cuántas cosas puede operar el Espíritu Santo a través suyo, a través mío, a través de cada hijo de Dios que es lleno del Espíritu Santo? Cantidad de operaciones, dice ahí. Mas, sin embargo, sigue diciendo el verso 8, aunque dice que Dios es el mismo. El verso 8 dice, pero a cada uno, o sea, en forma individual, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Note usted cuidadosamente, a uno, a otro y a otro. A cada uno le da una facultad diferente, un don diferente, una actitud en el Espíritu diferente. Entonces a uno les da la palabra de sabiduría, pero a otro es dada palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades. Note que está diciendo a uno y a otro, es decir, no a todos le da lo mismo. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. ¿Ven? A otro discernimiento de espíritus. Y a otro diversos géneros de lenguas. Y finalmente, y a otro interpretación de lenguas. Se da cuenta que a cada uno les da una actitud, un don, una facultad diferente. Es decir, se manifiesta el Espíritu Santo de manera diferente en cada uno. Y no es que desconozcamos el hablar en lenguas, es un don maravilloso. Solo que hay la recomendación de que el que hable en lenguas, pues puede interpretarlas, o que haya al lado de él, en la iglesia mejor, uno que interprete las lenguas. Porque si yo hablo en español para donde hay franceses o americanos, estadounidenses o de cualquier país donde hablan inglés, pues no me van a entender, pero si hay algún intérprete me va a entender. Es algo exactamente lo que sucedió el día de Pentecostés allá en Jerusalén. Mientras muchos hablaban en lenguas, como 120, los que estaban allí viniendo de otros países tuvieron espíritu de interpretación de lenguas. Y entonces dijeron, pero están hablando las maravillas de Dios y en nuestra propia lengua. Y la verdad es que los que hablaban no sabían la lengua de aquellos. Es decir, los idiomas de aquellos que venían de otros países. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo dio palabras de salvación, de poder, de sabiduría, y a los que escuchaban les dio discernimiento o interpretación de lenguas. En conclusión, por causa del tiempo, aquí en este mismo capítulo, es decir, 1 Corintios 12, el versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros,
Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire que hasta hace una separación. Unos hacen una cosa, otros hacen otra. Entre ellos están los que tienen don de lenguas, queriendo decir que no todos hablarían lenguas. Está escrito claramente. ¿Son todos apóstoles? Comienza con hacer preguntas allí. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Se da cuenta usted? No todos hacen lo mismo. Si a mí me dio Dios el don de lenguas, ¿por qué tengo que imponerle a otro que tenga que hablar en lenguas como yo hablo? Si ese fue el don para mí. Y yo veo que el otro es un hermano totalmente fiel, completamente consagrado. No quiere decir que la evidencia del Espíritu Santo no está en él, porque eso de la consagración, de una entrega total, de un compromiso total con Dios, es el Espíritu Santo el que lo está haciendo porque está en aquella vida. Yo creo que eso es tan claro. Se lo voy a decir con otras palabras ya para cerrar. La Biblia dice, la Sagrada Escritura nos enseña que Dios es amor. Dios es amor. Si Dios que es amor, se mete, perdone usar esa frase un poquito fuerte, se mete en un corazón de un hombre o de una mujer que solo ha odiado, que solo ha tenido raíz de amargura, venganza, rencor, bueno, una cantidad de sentimientos infernales y satánicos y carnales. Pero viene Dios y se mete en esa persona. En otras palabras, esa persona se entrega a Dios, se convierte a Dios. Y Dios entonces está allí. Pregunto, ¿seguirá aborreciendo? ¿Seguirá odiando? ¿Continuará con raíces de amargura? ¿Estará siempre buscando venganza y todo lo demás? Le aseguro que no. Porque Dios que es amor está en él, entonces comienza a amar. Igual como cuando Dios, que es espíritu, se mete en una persona. Por ejemplo, en la Virgen María. Cuando María la Virgen fue llena del Espíritu Santo, y yo creo que no podemos decir que no, pero ella fue llena del Espíritu Santo en su vientre. Qué lindo, qué hermoso eso, ¿eh? Fue en el vientre donde el Espíritu Santo entró en María. Y la función fue muy diferente. Ella no habló en lenguas, pero en cambio sí trajo. Por esa razón, es decir, porque el Espíritu Santo entró en ella, ella trajo al Salvador de tu alma y de la mía, al Salvador del mundo. ¿Ve? Porque ya el ángel le había dicho que vendría sobre ella el Espíritu Santo y entonces por lo cual nacería un Salvador de ella. Entonces ese Salvador, que es el Salvador de María y el Salvador de todos los demás que creemos firmemente en esas palabras de Dios, dadas a María y dadas también a nosotros, nos llenamos de salvación y también del Espíritu Santo cuando le creemos y cuando obedecemos. Vamos a darle gracias a Dios. Les ha hablado desde este punto del mundo el pastor Gustavo Márquez, deseándoles muchas bendiciones del Altísimo. Oremos. Te damos gracias, soberano Dios, Señor y Salvador amado, por esta maravillosa oportunidad de poder llevar el mensaje tuyo a cada oído, a cada corazón, a cada hombre, a cada mujer, en cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentren los necesitados de salvación, que de hecho somos todos los seres humanos. Allí tu palabra haga impacto, obre para salvación, para consolación, para fortaleza, para alumbrar el camino, para que ya no andemos más en tinieblas, porque tú, Dios, tú, oh Dios, eres la luz. Y has llegado a nuestro corazón para que nosotros también impartamos luz a los que nos rodean a través de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Un resto de día muy feliz con la bendición del Altísimo.